Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural y el Diálogo. Como muchos de vosotros sabéis, estos días internacionales tienen el sentido de destacar aspectos de la vida, de los problemas sociales que están sin resolver o algunos que están resueltos y que interesa mantenerlos visibles para no olvidarlos y para persistir en los avances que hemos realizado. Nuestra Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad fue fundada, valga la redundancia, en 2015 por la Iglesia de Scientology y está reconocida como entidad sin ánimo de lucro y de interés general por el Gobierno. Ha participado y organizado eventos en universidades, en el Parlamento Europeo y desde 2019 fue reconocida como ONG de carácter consultivo para las Naciones Unidas. Esto nos hace prestar especial atención a estos días internacionales y contribuimos a dar visibilidad a estos temas de gran interés, tal como los derechos humanos y desde luego la diversidad. También pretendemos llamar la atención de los medios de comunicación y de los gobiernos para que den soluciones a problemas que a lo mejor no están tan en el orden del día. Así que lo que celebramos hoy no es un día superfluo como el Día de los Enamorados, que puede ser muy bonito, pero tiene otros objetivos, sino celebramos algo que importa mucho en cuanto todos somos vecinos de este planeta y consideramos necesario para alcanzar esa meta ideal de la paz que fue la que inspiró la creación de las Naciones Unidas. El Día Internacional de la Diversidad proviene de una declaración que hizo la UNESCO en el año 2001 y después hizo suya la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebra desde 2003. En esta declaración se afirmaba que la diversidad es un patrimonio común que debemos reconocer y consolidar, sobre todo si tenemos en cuenta que nos encontramos ante sociedades diversificadas que deben convivir, participar, intercambiar y garantizar el pluralismo. Respetar al otro y su cultura es respetar las libertades y los derechos humanos. Todos tenemos el derecho y la posibilidad de participar en la cultura que tenemos o en la que hemos elegido. Como decía la declaración en su preámbulo, la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y ayuda mutua, reafirmando que la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, los modos de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y desde luego las creencias. Así que la espiritualidad está presente en todas las culturas y enriquece la condición humana. Las recomendaciones adoptadas por las Naciones Unidas y la UNESCO destacan la importancia de dar a conocer la riqueza y la contribución de todas las religiones, creencias y convicciones, así como las posibilidades de cooperación multirreligiosa. Hasta la época moderna las sociedades eran uniformes, estaban bastante encerradas y las formas de vida eran comunes y los usos, costumbres, la ética era uniforme también. A partir de que se introdujeran los derechos
humanos, especialmente el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y la libertad de expresión, pues han surgido un montón de diferentes creencias y diferentes puntos de vista que conviven en una misma sociedad. Y esto pues nos trae el hecho de la diversidad. La diversidad no es un concepto, es un hecho real al que tenemos que afrontar y gestionar de la mejor manera. También ha surgido con la diversidad los prejuicios, la falta de tolerancia, pero también en la parte positiva el diálogo. Citando a la profesora Mónica Cornejo, que es doctora en Antropología de las Religiones y que, por cierto, fue premiada por la Fundación por su contribución a la libertad religiosa, la diversidad, dice ella, es un hecho histórico y sociológico que impregna a la sociedad entera, siendo una manifestación más de las libertades de conciencia y expresión. Y esto no incluye a una gente sí y a otra no. Esto nos afecta a todos porque no hay nadie sin conciencia, creencias o convicciones. Así que aquí estamos. Además, esta celebración nos concierne especialmente a la Fundación, porque abarca nuestros tres objetivos fundamentales. El primero es dar a conocer y promover las enseñanzas de Scientology para resolver problemas sociales contemporáneos. Nada mejor que el diálogo para la resolución de estos problemas, para el mutuo conocimiento y comprensión, y siendo la comunicación uno de los pilares fundamentales de esta religión. Otro de nuestros objetivos es la promoción de la tolerancia. La tolerancia en sentido positivo, no de aguantar al otro, sino de conocerle, de respetarle. E incluso se habla de abrazar al diferente. Eso sería el modelo de tolerancia, que no es tampoco un invento de la Fundación, porque está desde nuestro diccionario de la Real Academia, está ese sentido de la tolerancia que queremos destacar y promover. Y finalmente, el tercero de nuestros fines, que es la promoción de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en la Declaración Universal de la que derivan estos derechos. Y entre ellos, por supuesto, la libertad de creencias y de religión. Así que, como ven, el camino está marcado, las instituciones están todas alineadas en este fin de convivencia, de aceptación de la diversidad, de diálogo y específicamente, y muy importante, el diálogo interreligioso, porque al fin y al cabo la religión es un elemento esencial en el ser humano que está más allá de las obligaciones legales o culturales y que es el que tiene más capacidad para lograr un cambio. El objetivo que pretendemos hoy es fomentar el diálogo entre las diferentes religiones y tradiciones espirituales en un mundo en que los conflictos se intensifican debido a la ignorancia o el desconocimiento de estas tradiciones y de la cultura propia de los otros. Como ejemplo vivo de este diálogo son los invitados especiales de esta celebración, que voy a presentar en el orden en el que están sentados, que no es el orden de importancia porque todos ellos son figuras muy destacadas en sus respectivas ocupaciones. En primer lugar, Juan Carlos Ramchandani, también conocido por su nombre hindú, Krishna Kripadasa, es sacerdote hindú, purohita, conferenciante, profesor de yoga y experto en diálogo interreligioso, además de ser un prolífico escritor que publicó su primer libro hace 25 años. De su información religiosa ha dicho él mismo: he sido ordenado formalmente por 2 maestros en 2 de las tradiciones más importantes del hinduismo, pero tengo multitud de maestros de los que he aprendido algo. Algunos fueron grandes santos del pasado, otros del presente, pero no me cierro a una única tradición espiritual.
He aprendido lecciones vitales maravillosas del Islam sufí, del cristianismo católico, del budismo. He aprendido de mis alumnos de yoga, de observar la naturaleza, de mi gata Mina, de mi hijo Govinda. He aprendido de un indigente en la calle o de un millonario en su despacho. He aprendido de delincuentes durante mi etapa como profesor de yoga en la prisión. Las escrituras sagradas mencionan que hay 24 tipos de gurús o maestros y yo creo que tengo 35 más. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Nuestro siguiente invitado, Luis Morente Leal, es un abogado con una amplia experiencia en el ámbito legal y educativo. Se formó en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Ha liderado departamentos legales en diversas organizaciones públicas y en el ámbito académico ha impartido clases en la Universidad de Madrid, así como en las universidades de Tours y Nanterre, en la Fundación Cartier en Francia. Actualmente dirige un bufete especializado en asesoramiento legal y fiscal para entidades religiosas. Su participación activa en el ámbito budista en España comenzó en el año 2000, cuando asumió el papel de asesor jurídico de la Federación Budista. Durante 20 años ha liderado la Comisión Jurídica y ha contribuido a que el budismo obtuviera el reconocimiento de notorio arraigo en España en octubre de 2007. Desde entonces, también ha representado a los budistas en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. En marzo de 2022, Luis Morente fue elegido como el 5º presidente de la Unión Budista de España. Como presidente, Luis Morente trabaja para unir diversas tradiciones budistas, promoviendo la inclusión y el entendimiento mutuo. Además, aborda desafíos legislativos y colabora con entidades nacionales e internacionales para avanzar en derechos comunes, manteniendo excelentes relaciones con el resto de confesiones en el diálogo interreligioso. Un fuerte aplauso. Nos acompaña también Mercedes Gómez Vadillo, una voz destacada en el diálogo interreligioso y la promoción de la diversidad. Con una sólida formación en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, Mercedes aporta una profunda comprensión de las dinámicas sociales y culturales que influyen en el prejuicio y la aceptación. Durante 8 años lideró con éxito los centros de rehabilitación de drogas Narconon, una experiencia que le dio una perspectiva invaluable sobre la transformación personal y la importancia de la aceptación. Actualmente es portavoz de la Iglesia de Scientology en Cataluña, desde donde trabaja activamente para fomentar el conocimiento y el entendimiento entre diversas creencias. Es miembro coordinador del Grupo de Diálogo Religioso de la Vila de Gracia y del Grupo de Diálogo Interreligioso de Mujeres en Barcelona. Es un placer recibir a Mercedes para explorar cómo podemos ir más allá del prejuicio y abrazar la diversidad de creencias. Bienvenida. Y por último, y no menos importante, nos acompaña un miembro de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid. Esta unidad, hay que decir que es pionera en este campo y está siendo replicada en muchos municipios. Es una unidad especializada en el apoyo a las víctimas relacionadas con los delitos de odio, así como con hechos discriminatorios e intolerancia por racismo y xenofobia, orientación e identidad sexual, género, prácticas religiosas, origen étnico, exclusión social, diversidad funcional, discapacidad, aporofobia e ideología. Trabaja con mesas técnicas y grupos de trabajo de los colectivos referidos y tiene convenios en vigor con cada uno de ellos. Agradecemos mucho su presencia.
Si os parece bien, contamos con aproximadamente 10 minutos de exposición de cada uno. Yo no os voy a medir el tiempo ni os voy a quitar la palabra, ¿eh? Y al final, pues si nos da tiempo, hacemos un coloquio entre vosotros o como con los asistentes. Muy bien, pues tienes la palabra, Juan Carlos. A ver. Om Ajnana Mirandasya Jnana Chalakayat Chitsurmilitam Yenata Shmaya Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityuma Ambritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Llévame de lo ilusorio a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz. Namaste. Buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, quizá yo sea el invitado más lejano porque vengo desde la lejana ciudad de Ceuta y para venir aquí he tenido que coger un barco, un helicóptero, un ave, tren de cercanía, el metro y el taxi. Y mañana tengo que hacer con el hijo. ¿Se haya tenido el punto de que todo fue en tiempo y en hora? Sí. Lo peor de todo ha sido de que ponen el aire acondicionado tan fuerte que me han resfriado, me han estropeado la voz. Con lo cual voy a pedir disculpas si en ningún momento toso. ¿Vale? Bueno, pues muy agradecido a la iglesia de Scientology, a Isabel, a Iván, con el que siempre estamos en contacto, a mis compañeros. Hoy me siento muy seguro con la presencia policial. Mientras no me saquen de... Yo las veces que veo a la policía digo, a ver si me sacan a mí detenido, pero esta vez es parte del grupo. Bueno, pues quería hablar en este día tan señalado, pues hablamos de diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso entendemos que no vamos a debatir en el sentido, hay verdades y diferencias teológicas que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nagarjuna y Shankaracharya tuvieron 800 años debatiendo si había existencia del Ser Supremo, ¿no? Y todavía no han llegado a una conclusión. Entonces, ¿qué es el diálogo interreligioso? Reconocer, primero de todo, las diferencias que tenemos y luego ver qué tenemos en común para aplicar al bienestar de la sociedad, de la humanidad. Según un estudio académico, se habla de que el 63% de las religiones tienen puntos en común. O sea, 63% tenemos todas las religiones, algo en común. Nos diferencia un 37%. Por desgracia, nos fijamos en ese 37% en vez de en el 63%. Otro punto importante, cuando se habla del diálogo interreligioso, muchas veces se trata de acotar a las llamadas grandes religiones o religiones tradicionales, porque tienen una antigüedad en el tiempo. A mí siempre me ha gustado participar con otras religiones que han surgido en el tiempo de forma más reciente, pero que ello no quiere decir que sean menos genuinas. Yo, por ejemplo, el participar aquí con vosotros o con otros tipos de iglesias, digamos, creadas en el siglo XX, no todo el mundo lo acepta. Bien, todo el mundo está conforme. Yo pienso que tenemos que hacer una apertura en el diálogo interreligioso a todos los grupos religiosos genuinos. No importa el número de practicantes, ni si se fundó hace 5.000 años o se fundó hace 50 años. Que ambos merecen el respeto, siempre que trabajen por el crecimiento individual de la persona y que aporten cosas positivas a la sociedad. El hinduismo, que es una filosofía y una forma de vida y un aspecto religioso que tiene más de 5.000 años de antigüedad, siempre desde sus más antiguos preceptos ha tratado de aportar ese diálogo interreligioso. Incluso cuando pues, en la India
de los Vedas, pues prácticamente la única religión que existía era el hinduismo, y que luego surgieron otras religiones basadas o inspiradas en el hinduismo, como el budismo, el jainismo, el sikhismo, etc. Nosotros tenemos, yo creo que de toda religión, las bases escriturales son las más importantes, ¿no? Porque es lo que podemos citar, comparar y leer. Entonces, nosotros nos basamos en un principio, la ahimsa o no violencia, no solamente la violencia física, sino la violencia verbal, la violencia de pensamiento. Tenemos un dicho que aparece en la Bhagavad Gita, que es nuestro texto de referencia, Sarva Dharma Samabhava. Sarva significa todos, Dharma, religiones o caminos, Samabhava, que todos merecen nuestro respeto. Porque el hinduismo reconoce que la verdad se manifiesta de innumerables formas. Y la diferencia está en cómo nos dirigimos a Dios. Por ejemplo, cuando sale el sol por la mañana, una persona dirá el sol en español, los ingleses dicen sun, en la India dicen surya, bien, japonés será otro nombre, pero nos estamos dirigiendo a una misma entidad, el sol. ¿Qué es lo que nos diferencia? La lengua y la cultura. Entonces, a Dios, uno lo llamará Krishna, otro lo llamará Allah, otro lo llamará Yahvé, diferentes nombres, ¿no? que pueda tener esa misma entidad. Luego tenemos un dicho importante en los Vedas, que son los textos principales, los Vedas y las Upanishads, que nosotros consideramos que son Aparaushaya. Aparaushaya quiere decir que son escrituras reveladas por Dios, que no son escritas por la mano del ser humano. En esta escritura tenemos un dicho importante, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadante, que es sánscrito, una de las lenguas antiguas de la humanidad, que dice que el Ekam Sat, quiere decir, la verdad es una, Vipra Bahuda Vadante, quiere decir, pero los sabios la llaman con diferentes nombres. Entonces tenemos una sola verdad que se puede llamar de diferentes nombres. En el hinduismo tenemos Dios manifestado de una forma corpórea y también se puede manifestar sin forma. Nirguna, sin atributo, saguna, con atributo. Eso quiere decir que la persona se va a relacionar con Dios con una forma manifestada o simplemente con una energía divina, ¿no? El principio de la no violencia aparece en la Isha Upanishad, que es otro texto sagrado importante, que dice: aquel que ve a todos los seres en su propio ser y a su propio ser en todos los seres, no odia a nadie. O sea, si yo me veo que la divinidad que está dentro de mi corazón también está presente en el resto de las personas, no puedo odiar a nadie, porque si no me estaría odiando a mí mismo. Nosotros cuando hacemos el saludo Namaste, significa yo le ofrezco respeto a la divinidad que está dentro de ti. ¿Bien? Yo no estoy saludando a una persona si es rica, pobre, guapo, feo, blanco y negro, sino la divinidad, el alma, la jiva, que está dentro de todos nosotros. Entonces, esta visión de unidad espiritual nos hace que nosotros veamos a todos los seres como hijos de Dios, como hijos del mismo Padre. Otro de los dichos importantes que tenemos, que aparece en otra Upanishad, la Maha Upanishad, que dice Vasudeiva Kutumbaka, que quiere decir que la humanidad es una familia. ¿Y por qué somos una familia? Porque tenemos un mismo Padre, que cada uno lo va a llamar de diferentes formas, con nombre, sin nombre, pero Él es el creador y finalmente somos hermanos. Luego hay otro dicho importante, que las personas que piensan en que esto es mío y aquel es otro, son personas con mente estrecha. Los que tienen un corazón y una mente amplia piensan que el mundo entero es una familia. En una familia, si observamos, diferentes hijos, hijas, cogen diferentes caminos. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que es militar, yo soy sacerdote hindú, tengo otro hermano que trabaja en la Federación de Fútbol. O sea, cada uno, aunque somos todos hijos del mismo padre, cada uno ha elegido diferentes profesiones o diferentes metas en su vida. Por lo cual, en la espiritualidad ocurre lo mismo. Nosotros tenemos un mantra, a mí me gusta recitar mucho, que recité hace 2 años precisamente en el Vaticano, en el primer encuentro oficial que hubo de hinduismo-cristianismo, en la ponencia que yo di, que es
Lokaha Samasta Sukhino Bhavantu, que quiere decir que todos los seres en todos los mundos, porque en el hinduismo creemos que hay habitantes en otros mundos, sean felices y estén en paz. Entonces este mantra, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, compuesto en sánscrito, Lokaha Samasta Sukhino Bhavantu, sustituye hoy en día, que estamos con los problemas de género identitario, ¿no? De eso de todo, todas, todo de tal. Pues aquí dice que todos los seres del universo entero sean felices y que tengan paz. Con lo cual ya había una inclusividad en la más remota antigüedad. Dios, por ejemplo, manifestado en la Bhagavad Gita, dice: yo soy el mismo para todos los seres, no tengo enemigos ni favoritos, pero quienes me adoran con devoción, esos están en mí y yo estoy con ellos. ¿Bien? Entonces, este verso refuerza la idea de que todas las religiones pueden conducir al centro divino, si se practican con sinceridad. Eso es como si quiere venir una persona de Ceuta a Madrid. Puede venir como yo, en helicóptero hasta Málaga, el AVE, o puede tratar de venir nadando. Bien, va a tardar más, pero también es un camino. Otro dirá, bueno, yo voy a andar de Algeciras hasta Madrid. Entonces, las diferentes religiones te van a llevar a Dios. Una se tarda más, otra se tarda menos, otra un camino más sencillo, otro un camino más tortuoso. Pero es que Dios permite que existan variedad de religiones porque cada persona necesita un camino diferente, de acuerdo a su naturaleza. Hay personas que necesitan estudiar, nosotros llamamos Jnana Yoga. Hay personas que realizan a Dios haciendo servicio social, Karma Yoga. Hay personas como yo, Bhakti Yoga, en la emoción, en el amor a Dios. Entonces hay diferentes tipos de yoga, diferentes caminos espirituales para alcanzar a Dios dependiendo de nuestra naturaleza. Porque finalmente Él quiere que tú vengas a Él. Y te lo pone fácil, diferentes caminos. Hablar de la paz y del hinduismo, pues no podría faltar citar a Mahatma Gandhi, santo entre políticos, o yo más bien lo veía político entre santos, que predicó la no violencia, la tolerancia, y en este mundo moderno donde los conflictos hoy en día, por diferencias religiosas, por desgracia todavía aún existen, el mensaje del hinduismo es más relevante que nunca. Nos ofrece herramientas como la meditación, el yoga, el servicio desinteresado, seva o karma yoga, y una profunda ética basada en la compasión y la tolerancia. En conclusión, el hinduismo no solo propone un camino hacia la realización espiritual, sino de una visión de armonía global, con un llamado a la unidad, al respeto y a la paz. Hoy en día el hinduismo aporta muchísimo al diálogo interreligioso, porque puedo decir que no todos mis compañeros, tanto en España como en otros países, apuestan por el diálogo interreligioso. Muchos lo ven como una pérdida de tiempo, para mí no, yo lo considero como algo elemental, ¿no? El carácter inclusivo del hinduismo reconoce que hay múltiples caminos hacia la realización espiritual. La India, que no lo vamos a tomar como un ejemplo, pero sí que en la India, gracias al hinduismo, hoy en día podemos encontrar personas de todas las religiones. Bien, en la India no todas las personas son de religión hindú, no es un 82%, pero también hay 200 millones de musulmanes, hay 30 millones de Sikh, 25 millones de cristianos, hay 6 millones de budistas, hay cienciólogos en la India, hay Bahá'í, hay personas de todas las religiones. De hecho, cuando se destruye el templo de Israel, la primera comunidad judía que se organiza fuera de Judea fue en la India. A la India llegó Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles, y ahí se encuentra su tumba. O sea, el hinduismo tiene esa capacidad de tolerancia, como decía Isabel, en el buen sentido de la palabra, no para aguantarte, sino porque te haga un sitio para que tú estés aquí conmigo, que ha permitido, y a veces se han pasado, no es como que le da la mano y te arrancan el brazo y todo, de esa generosidad. Bien, en la India también llegaron los seguidores de Zoroastro, donde viven algunas de las últimas comunidades que sobrevivieron a la persecución islámica.
Y para concluir, yo he preparado un pequeño texto que voy a leer nada más que la parte que he puesto de los componentes religiosos que se encuentran aquí. Dentro de unos días voy a participar aquí también en un acto en Madrid que le hemos llamado Santa Envidia. Santa Envidia, que quiere decir lo que yo admiro en otra religión, ¿vale? Entonces yo me he creado un folleto de lo que yo admiro en otra religión. Entonces voy a hablar de mi compañero budista que está aquí presente. 3 cosas que admiro del budismo: la liberación del sufrimiento mediante la práctica, la meditación para la paz interior y la compasión del bodhisattva. ¿Bien? Y también incluido la cienciología. ¿Bien? Y que admiro de la cienciología o Scientology: el autoconocimiento y la superación personal, la auditación para el sufrimiento emocional y la evolución espiritual progresiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Tienes la palabra Luis Morente. Escuchamos. Muchas gracias, Isabel. Bueno, no podía haber mejor introducción que intervenir después de mi buen amigo Krishna Kripadas. Ya tenemos algunas batallas juntos en el ámbito de lo interreligioso en general. Pero bueno, vayamos al grano, porque esto, como dicen los taurinos, que a lo mejor no es el punto para poner hoy, pues un amigo mío que es muy taurino, es un torero retirado que ahora se dedica a vender lotería, que es estupendo, dice muchas gracias, porque cada vez que nos encontramos por el barrio y le presento a alguien para que le pueda vender lotería, me dice, me lo has puesto en suerte. Entonces le tengo que decir a Jorge que también me lo ha puesto en suerte. Gracias por la referencia al budismo y gracias por esta invitación. Gracias a la Fundación, gracias a Isabel, a Iván, que está con nosotros espiritualmente desde Bruselas, sin duda, y es un placer estar con toda esta gente que ya el hecho de venir aquí pues demuestra que tenéis algo muy bueno, tenéis un tesoro, y es que estáis todos y todas abiertos a esto de la diversidad, a las cuestiones interreligiosas, os interesa. Por lo tanto, hay algo en eso que está muy a favor de vuestra trayectoria vital en general, que es tener la iniciativa detrás de estas cosas. Aquí además es un lugar donde he estado ya en unas cuantas ocasiones, en la sede de la Fundación y de Scientology en Madrid. Tengo unos cuantos buenos amigos en esta casa, y además pues no solamente estoy en esta mesa con mi amigo el Pandit Krishna Kripadasa, que es persona que ya os ha demostrado el nivel que tiene en todos los aspectos, sino que además estoy con 2 nuevos amigos, que son Mercedes y Fernando, que bueno, pues es un placer estar con todos vosotros y muy agradecido por esto. Pero bueno, voy al grano. ¿Qué pasa con esto de la diversidad, de la diferencia? A ver, filosóficamente, si yo ahora miro a cualquier persona de las que estáis aquí, pues digo, bueno, esta persona es diferente de mí. ¿Y por qué no soy yo diferente de esa persona? Claro, esto es un posicionamiento. Y ya estoy hablando de lo mío, de budismo, ¿no? Entonces, yo puedo enfocar cualquier percepción, cualquier fenómeno, desde mi exclusivo punto de vista, desde mi ego. Y entonces, pues, cualquier cosa que pasa, pues es ajena a mí. Y, por lo tanto, empiezo a pensar de forma dual. Todo lo referencio a mi persona, con lo cual estoy generando karma, estoy generando sufrimiento. Sí, claramente, porque desde el mismo momento en que autorreferencio las cosas, me hago tremendamente dependiente. Mi felicidad depende de todo lo que está fuera de mí. No me doy cuenta de que el enemigo está dentro, de que lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de que no tiene importancia la referencia exterior. En ese sentido, la diversidad es algo que es natural, no hay nada diferente de mí ni yo soy diferente de otro. El ser humano es diverso. Hace como 20 años, creo recordar, que fue en Lisboa, estaba su santidad Dalai Lama y un periodista le preguntó
una de esas preguntas capciosas que a veces hacen los periodistas. Dijo, ¿su entidad cree que alguna vez se llegará, en estos tiempos que ya estaban esperando ser muy fuertemente globalizados, cree que se llegará a una religión universal? Entonces el Dalai Lama contestó, espero sinceramente que no, porque eso sería tanto como negar algo tan rico como la diversidad, verdaderamente, ¿no? Entonces, vuelvo al punto anterior. ¿Qué pasa cuando yo lo considero todo como algo diferente a mí? ¿Qué pasa cuando yo digo, bueno, es que yo, como soy budista, estoy en la verdad absoluta y el que tengo al lado enfrente, pues bueno, lo tolero, porque soy así de bueno? Una anterior directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Rico, que ya nos dejó, una persona interesantísima, muy culta, decía que a ella no le gustaba hablar de tolerancia, porque se situaba por encima. De bueno, yo los demás, como soy tan buena, los tolero, hago este esfuerzo, ¿no? Bueno, eso es ridículo. Es una posición que es incompatible con el hecho religioso en sí. A poco que lo pensemos. Es decir, todas las religiones, voy al 63% que decía mi amigo Krishna, que todas las religiones tienen un 63% en común, y es absolutamente cierto. Cuando yo me he puesto a aprender algo de otras religiones desde mi punto de partida, que no desde mi ego del budismo, he encontrado todas esas similitudes. Acercarnos al que es diverso, al que no soy yo, olvidarme de ese yo, nos proporciona una forma de pensar extremadamente correcta y además nos encamina hacia la felicidad. Yo siempre cito, y quizá alguno que me haya oído en otra ocasión dirá, bueno, este siempre está con lo mismo. Siempre cito a un filósofo para mí muy importante, que es William Shakespeare. Este que dice que es filósofo, pues era literato, ¿no? No, y filósofo. Quien haya leído profundamente y entre líneas a William Shakespeare habrá descubierto enormes enseñanzas. Yo me voy a referir a una obra suya que es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta habla de enamorarse del enemigo, literalmente. No voy a hacer referencias, pero si alguien ha tenido la fortuna de enamorarse alguna vez de alguien muy distinto y aparentemente desaconsejable por el grupo al que pertenecía, sabrá lo bien que se pasa. Realmente. Porque cuando te quitas toda esa porquería de decir, como no entra en mis cánones, como yo estoy dentro de esta cajita tan tonta, ¿no? Y no me quiero salir de ahí porque soy mi propio guardián y me he creado mi propia prisión, cuando se sale de esa prisión estúpida, y nos abrimos a conocer a los demás y además a darles nuestro amor, el resultado es más potente que cualquier bomba. Ahí sí que descubrimos de verdad lo que es amar. El que no nos importe lo que consideramos un obstáculo, sino que veamos que esa persona, ese ser, es digno de algo tan importante como el amor. El amor, en su definición más primigenia, significa confundirse con el objeto amado, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos lleva otra vez al punto de partida. La forma de pensar es sumamente importante. Cuanto menos nosotros referenciemos, cuanto más demos el amor, más cerca estaremos de la felicidad. En el budismo hablamos de varios puntos de partida. Sería amplio hacer una disertación, como dice un amigo monje que es yo le he seguido desde sus principios. Cuando empezaba como novicio, decía, es que me cuesta mucho porque el budismo es terriblemente alfanumérico, es un lío, ¿no? Tiene muchas enseñanzas, muchas cosas, sí, pero no hace falta que controles todo, basta con que agarres la esencia. Y a partir de ahí, da igual que seas budista, que seas cienciólogo, que seas católico, que seas hindú, simplemente tienes la suerte de tener una vía espiritual o de no tenerla y tener una vía ética, que es lo que nos pone en común a todos. No es necesario. Hay gente que no necesita la espiritualidad. La espiritualidad no es un fin, es un medio, ¿de acuerdo? Es un medio de alcanzar aquello que hay de más noble en el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de eso, desde el momento en que tenemos simplemente un código ético,
Simplemente el imperativo categórico de Kant y lo que han dicho todos los grandes realizados, lo que han dicho todas las personas, pues como el Buda, como Cristo, como muchísima gente. No quieras para los demás lo que no quieras para ti, simplemente. Lo decía Kant, lo decían los grandes maestros, y es un mensaje tan simple como genuino. Si hacemos la prueba de acercarnos genuinamente a los otros y de entender algo que en el budismo también practicamos, que cuando estoy enfocando a la persona del otro, lo mejor es venerar genuinamente, con ese Namasté, a la parte de divinidad que hay en esa persona, lo cual además nos lleva a estar en un mismo plano, a ser todos lo mismo, nos lleva a la gran ecuanimidad, nos lleva a la superación de la individualidad feroz que nos están comunicando permanentemente. Tenemos una dificultad en estos tiempos, y es que los medios, la publicidad, pues nos dicen cosas con las que se sufre mucho. Nos ensalzan de una manera terrible nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, la forma totalmente, como yo llamo, ombliguista de vivir, ¿no? De mirarse siempre el ombligo, de aquí estoy yo y mi ombligo. No, hay que superar eso, hay que dar un paso que es simple pero es terriblemente complicado, porque es que nos dicen que somos eternos, que comprando tal producto pues ya vamos a ser mejores que los demás, que compremos este producto de esta ropa, este producto financiero, este yate o este panecillo. Pero continuamente estamos sufriendo esta agresión y creemos que mediante la adquisición de cosas, mediante buscar fuera, tenemos la felicidad. No, la felicidad está dentro, en el momento en que nos despojamos de toda esa podredumbre que nos comunica lo que llamamos el samsara, que es la existencia condicionada, cíclica, donde no llegamos más que a volver otra vez a tropezar una vez tras otra con la misma piedra. Yo voy a concluir con algo que se llama los Brahma Viharas, que son los 4 pensamientos inconmensurables, que son verdaderamente la base, una de las posibles bases filosóficas que podemos tomar para estar en el mundo. Son 4 deseos. Puedan todos los seres disfrutar de una inmensa felicidad. Segundo, puedan todos los seres estar separados del sufrimiento y de sus causas. Tercero, puedan todos los seres disfrutar de una enorme y amplia alegría. Y por último, puedan todos los seres estar en la total ecuanimidad donde todo y nada es posible, porque no hay una esencia propia a la que agarrarnos y que nos traiga la insatisfacción. Por el contrario, tenemos la libertad de escoger ser felices. Todas las religiones van en esta vía. Ninguna es desdeñable y el traje a medida no le vale igual para un individuo de 2,5 metros que para otro de 80 centímetros. Por lo tanto, cada uno es libre de buscar y debe buscar su realización a través de las vías espirituales. Muchísimas gracias por vuestra atención, que seáis muy felices. Muchas gracias y damos la palabra a Mercedes Gómez, que nos va a ilustrar sobre las creencias de Cienciología de Saint-Omer. Bueno, gracias a todos, hola a todos y gracias por estar aquí, es un placer. Gracias Krishna, Luis y Fernando por compartir y celebrar este Día de la Diversidad Cultural, y gracias Isabel y Bárbara por acogernos en la Iglesia de Cienciología. Bueno, pues yo quería compartir un poco el rol que yo tengo como portavoz de la Iglesia de Cienciología en Cataluña y cómo me ha llevado a estar muy comprometida con lo que es la diversidad religiosa y el diálogo entre diferentes creencias, ¿no? Por tener que representar a lo que es la Iglesia de Cienciología en Cataluña, yo me di cuenta
de que ni yo conocía a las otras religiones, ni ellos nos conocían a nosotros. Yo, después de 45 años en Cienciología, sabía muy bien lo que es Cienciología, cuáles son sus verdades fundamentales y en qué se basan. Pero ¿y los demás? O sea, es que no sabía nada. Sabía un poco del catolicismo, bueno, un poco bastante, puesto que me había creado como cristiana católica hasta una edad importante, con lo cual, y practicante, ¿vale? Con lo cual pues conocía, pero no conocía nada más de todas las religiones. Y realmente me surgió un interés, bueno, al participar en estas reuniones, ¿no? Bueno, ¿quiénes son, no? ¿En qué creen, no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen para llegar a un estado mejor, ¿no? ¿Qué hacen para la comunidad, para ayudar a los demás, ¿no? Y básicamente también me di cuenta de que hay muchas ideas preconcebidas, y esto es un poco el título de hoy, que es más allá del prejuicio, ¿no? O sea, ¿cuántas ideas preconcebidas hemos tenido, ¿no? Acerca de nosotros y acerca de otros, ¿no? Y los prejuicios que tenemos acerca de diferentes comunidades, religiones, ¿no? Y que esto se tenía que salvar. Por eso a mí es verdad que alguien, como decía Krishna, dice que si el diálogo interreligioso es una pérdida de tiempo. Bueno, a mí no me lo parece, ¿no? Siempre que puedas darte a conocer y puedas salvar estos prejuicios, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, en Cienciología, el respeto por las creencias religiosas de las demás, esto es una base fundamental de nuestra religión. El respetar, de hecho, cualquier persona de otra religión puede estar y puede hacer cualquier tipo de estudio y de conocimiento en Cienciología. O sea, que no es exclusivo, sino que cualquier otra religión están abiertas, o sea, el conocimiento de Cienciología está abierta a otras religiones, ¿no? Para presentar un poco a los que no sois de la casa, Cienciología es una religión nueva, es una religión del siglo XX, fundada en 1950 por L. Ronald Hubbard, filósofo y filántropo americano. Es una religión que ofrece una guía, una ruta de conocimiento siempre para una comprensión de lo que es el espíritu, de lo que es uno mismo, ¿no? De lo que es el alma, ¿no? Y ya en dos ocasiones, o sea, tanto Krishna como Luis hemos hablado de lo mismo, ¿no? Del espíritu. O sea que ya es una cosa que tenemos, que tienen en común, ¿no? Que todos queremos un mejoramiento espiritual, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Por ejemplo, aquí en Cienciología hablamos de lo que es el espíritu, le llamamos Zetán, que viene de la palabra griega zeta, ¿no? Y es el alma que no tiene nada que ver ni con el cuerpo ni con la mente, ¿vale? Es la esencia, ¿no? La esencia pura, ¿no? Entonces, nosotros damos mucha importancia al conocimiento, al estudio, ¿no? Que es una de las características que también ha remarcado Krishna de nosotros, ¿no? Que nosotros alcanzamos un conocimiento mayor y una comprensión de nosotros mismos a través del estudio, ¿no? Y es una parte fundamental de nuestra práctica, ¿vale? Cienciología se dirige precisamente al espíritu, ya lo he dicho, ni a la mente ni al cuerpo, ¿no? Y hay tres verdades fundamentales. Una, que el hombre es un ser inmortal, es un ser espiritual inmortal, que vive, su experiencia se extiende mucho más allá de una sola vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha vivido otras vidas antes y que no se acaba en esta vida. Es inmortal, con lo cual continuará. Y que las capacidades de la persona son ilimitadas, aunque ni tan siquiera él las conozca, pero podría siempre mejorarlas. Estas son como tres de los fundamentos básicos en los que Cienciología basa toda su filosofía, ¿no?
Pero hoy de lo que hablamos aquí es de prejuicios y yo me gusta, bueno, no me gusta nada esta palabra porque lo hemos sufrido nosotros los cienciólogos muchísimo, ¿no? Yo no sé si aquí cualquiera puede pensar. Yo personalmente muchas veces he tenido que ocultar, ¿no? Que era ciencióloga en trabajos que he tenido, ¿no? Que era ciencióloga, qué es lo que hacía, en qué creía, ¿no? ¿Por qué? Por miedo a qué es lo que pensarán de mí, pensarán que soy una persona rara, ¿no? Y esto es por desconocimiento, ¿no? Por eso me parece tan importante que se conozcan, tanto que nosotros demos a conocer cienciología a los demás como conocer las otras religiones, ¿no? Hay prejuicios, por ejemplo, ¿quién no ha tenido, bueno, yo no lo sé, ¿no? Pero por los musulmanes, ¿no? Cuando a lo mejor no has hablado ni tan siquiera con uno ni sabes nada de su fe, ¿no? O sea, estoy segura que si cada uno pensáis, si habéis tenido con algún colectivo, que no tiene por qué ser solamente religioso, algún prejuicio, seguro que encontráis alguno, ¿no? Y son ideas preconcebidas, son ideas que vienen en una línea, pero que realmente nadie se ha informado de ellas, ¿no? Nadie ha venido aquí a informarse, a decir, oye, yo quiero conocer qué hacéis aquí. O no, yo voy a ir a la comunidad Zen o a la comunidad budista y quiero saber qué hacéis, quiénes sois, en qué pensáis, ¿no? O voy a ir al hinduismo, o voy a ir a la comunidad Bahá'í, ¿no? Es que la gente no acaba de llegar a informarse, simplemente se queda con lo que le viene, ¿no? Es como que una línea de comunicación que además dan datos falsos. Normalmente no son ideas correctas, sino que son ideas malas, ¿no? No son ideas buenas normalmente, ¿no? Yo no sé si os ha pasado a vosotros, que alguna vez habéis tenido que ocultar qué es lo que hacíais a alguien. No lo sé, para mí es muy común, ¿eh? Muchas veces, ¿no? Y entonces una de las cosas que ya se ha hablado aquí es cómo podemos dar la vuelta a esto, ¿no? ¿Vale? Y lo primero es el respeto a los demás, ¿no? Se basa en el respeto. Y también lo ha comentado mi compañero Luis, dice, pues a veces hemos pensado que nosotros somos los únicos, que nosotros tenemos la verdad única y absoluta de todo, ¿no? Y claro, yo pienso, digo, si yo pienso así, el otro también piensa lo mismo. O sea, entonces esto nos va, o sea, esto es insalvable, este puente no hay un puente, ¿no? Es totalmente insalvable, porque si todos pensamos que tenemos, que solo hay una verdad y que esta es la única verdad, ¿no? Entonces, realmente a mí, el estar en relación con todos estos grupos o comunidades o diferentes convicciones religiosas, a mí me ha acercado más, o sea, yo he visto que tenemos más cosas en común, en lo fundamental, o sea, que todos queremos, o sea, que haya paz, que no haya guerras. Queremos que los valores éticos y morales estén en la sociedad. O sea, que los jóvenes tengan valores éticos y tengan valores morales y tengan, que sepan qué es el bien, qué es el mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? O sea, que tengan respeto hacia los demás. O sea, yo con todas las comunidades veo que estos son valores fundamentales que todos tenemos, ¿no? Después sí que nos diferencia algo importante y es cómo se consigue. ¿Cuál es la práctica? Realmente las prácticas son diferentes. Es diferente cómo se consigue una mayor consciencia a través del budismo, que a través del hinduismo, que a través de cienciología, que a través de la fe Bahá'í. Es cómo se practica, cómo se llega a obtener eso. Eso es correcto, que es totalmente diferente, ¿no? O habría que ver quién lo consigue a lo mejor más rápido, quién no, ¿no? Pero es verdad que hay muchos puntos en común, ¿no? Por eso yo pienso que una de las cosas para salvar
todos los prejuicios es conocer, y el mejor conocimiento es ir a la fuente, ¿no? Y solo puedes ir a la fuente si realmente conoces a las personas, si vas donde están. Eso es básico, ¿no? Aparte de esto, pues también, no, en Barcelona, para salvar todas estas cosas hemos trabajado muchísimo y desde hace ya casi 8 años somos parte de 4 grupos de diálogos interreligiosos, que no son pocos porque nos llevan mucho tiempo. ¿Vale? Entre ellos hay pues, personas de comunidades budistas, hinduistas, de la fe Bahá'í, cristianos evangélicos, cristianos católicos, musulmanes, ¿no? Y con ellos lo que realmente hemos forjado una amistad al final. O sea, porque es conocernos, saber lo que hace cada uno, cómo piensan acerca de diferentes cosas, incluso hacer prácticas diferentes y lo que, o sea, pues vamos a ver a la comunidad budista, pues vamos a hacer una práctica, a ver, en su medida, ¿no? No se puede llegar a eso, pero es conocer qué es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces esto nos ha mantenido, bueno, de hecho tengo experiencias de personas que nos han dicho, por ejemplo, de la Iglesia Católica, de la fe Bahá'í, que pensaban que, bueno, que éramos como bichos raros y tal, y han venido y han estado con nosotros y entonces dice, bueno, es que estamos encantados de que estéis aquí, de que conoceros, de cómo sois, lo simpáticos que sois, lo agradables, nos gusta muchísimo lo que decís, cómo habla, o sea, vuestros fundamentos básicos, ¿no? Entonces, para mí esto es importante, ¿no? O sea, conocer a los demás y que nos conozcan a nosotros, ¿no? Y solamente se hace, pues, haciendo esta serie de cosas, ¿no? O sea, que para mí me parece, pues, muy importante, ¿no? La diversidad de creencias, bueno, ya lo he dicho, yo pienso que es importante, ¿no? Hoy por hoy vivimos en un mundo con unas culturas diferentes, las sociedades, tanto aquí, bueno, en toda España, en Madrid, en Barcelona, son sociedades plurales, con diversas culturas, personas, bueno, de hecho España siempre ha sido plural, siempre ha habido, no solamente ha habido católicos, ¿no? O sea, ha habido judíos, ha habido musulmanes, o sea, y ahora pues está más representado o está más vivo, ¿no? Con lo cual tenemos que aceptarlos, ¿no? O sea, hay que hacer, o sea, estamos ahí, entonces tenemos que conocernos, ¿no? Tenemos que saber qué hacen, ¿no? O sea, igual que ellos nos aceptan a nosotros tenemos que realmente estar en contacto, ¿no? Con ellos, ¿no? Y básicamente esto es el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Que me parece, bueno, pues me parece importante, ¿no? Y bueno, para acabar un poco, pensamos que básicamente habría un mensaje importante que sería, pues, tener a todas las comunidades, ¿no? Religiosas y diversas creencias, que no tienen por qué ser solo religiones, que hay grupos con diversas creencias, ¿no? Y que estemos todas juntas, pues, respetando el derecho fundamental de cada individuo a creer de la forma que elija, ¿no? Y es una visión, digamos, de paz y de entendimiento, donde nos impulse a construir una sociedad, pues, más inclusiva y más comprensiva, ¿no? Porque es la sociedad en la que hoy vivimos y pues ya está. Con eso concluyo. Muchas gracias a ustedes. Fernando tiene la palabra. Le escuchamos. Bueno, buenas noches, Katia. ¿Bien? Sí. Bueno, en primer lugar, claro, agradecer a la Iglesia Nacional, a Isabel, a la Fundación, ¿no?, que haya contado con nosotros.
Para mí es un orgullo poder estar aquí representando a la Policía Municipal de Madrid y un honor compartir mesa con mis compañeros. No voy a realizar una ponencia en sentido estricto porque sería muy difícil estar a su nivel. Vengo invitado para darnos la oportunidad de compartir este espacio con vosotros y explicaros qué hacemos, qué somos, qué nos planteamos para nuestro nacimiento, nuestra creación, ¿no? Y el servicio que prestamos y que realizamos, ¿no? Si hablamos de diversidad religiosa hoy aquí, ¿no? La diversidad religiosa hablar de diversidad religiosa es hablar de creencias, pero también es hablar de convivencia, ¿no? Cuando hay un ataque a esas creencias, a esas fees o a esas religiones, al final hay un ataque a la convivencia, hay un conflicto social, un problema que la policía tiene que intervenir. Si se cuestiona la fe de alguien, al final también se va a vulnerar un derecho, ¿no? Que cuando se vulnera un derecho va a generar un conflicto, va a surgir un problema y la policía va a tener que intervenir, ¿no? Estamos mucho más cerca de lo que parece, formamos parte de la sociedad, estamos trabajando con la sociedad, como la sociedad, la realidad de nuestra sociedad es que es diversa, es multicultural, es distinta. El Ayuntamiento de Madrid, en el Plan de Derechos Humanos, que elaboró en el 2016, dentro del Plan Director de los Servicios de Emergencias, creó la Unidad de Gestión de la Diversidad en Policía Municipal. La Unidad de Gestión de la Diversidad, como su nombre indica, es una policía especializada en esa gestión diversa de la sociedad, en esa asistencia, en ese tratamiento, en esa prestación de servicio a todas aquellas colectivos y personas pertenecientes a ellos que están recogidos en el Código Penal como colectivos protegidos, ¿no? Porque no me gusta utilizar la palabra de colectivo vulnerable, porque hay algunos colectivos que no tienen por qué reunir ese requisito, ¿no? Simplemente existen unas diferencias o por tradiciones históricas o socioeconómicas o por unas circunstancias concretas por las que son atacados, perseguidos, ¿no? Aquí se ha hablado de las diferencias, ¿no? Del miedo. Generalmente son muchas cosas, como decía en la primera intervención, son más cosas las que nos unen que las que nos separan, ¿no? Había un 67% de cosas comunes frente a un 37, o un 63 frente a un 37 que no, pero nos fijamos siempre en la diferencia, ¿no? La diferencia genera un miedo, ¿no? Ese miedo al final va a generar un odio y nosotros nuestra labor, ¿no? La de todos y la de la gestión de la diversidad, mi comisaría en concreto, es tratar de que ese odio no se convierta en un daño, ¿no? Al final, esto tiene mucho que ver con labores pedagógicas, divulgativas, como la que se está haciendo aquí hoy, pero la policía como servicio público, al final, para poder prestar un servicio, ¿no? De calidad o un servicio que sea eficiente a estas comunidades, tiene que no tener el foco en la diferencia, no tener miedo a lo diferente, porque hay un acercamiento, un conocimiento, ¿vale? Hay una relación en la que nos acerca mucho más a ese 67 que al común, que al 37 diferente. Nosotros entendemos, cuando hablaba de Mercedes, de que ella en trabajos o en determinados entornos ha tenido que ocultar cuál es la religión o su creencia, pasa igual con las ideologías o con cualquier otra cuestión. Eso es algo que se tiene que entender como una pobreza social, como algo triste, algo en lo que una sociedad como la nuestra no debería estar abocada ni dirigida en ningún momento, ¿no? Por eso hay que hacer una lucha que es una tarea de todos y empieza desde los poderes públicos hasta la sociedad civil. Para que eso no ocurra tiene que haber reproche, ¿no? No solo un reproche penal o administrativo a través de la policía, de denuncias, de los jueces, sino que tiene que haber también un compromiso tanto de los dirigentes políticos en su legislación como de las personas que conformamos la sociedad en esos reproches que podemos hacer de forma individual. Cuando nosotros nacemos como comisaría, tenemos varias preguntas. ¿Qué necesidades existen en la sociedad? ¿Cómo intervenir? ¿Qué debemos saber? Y empezamos a aprender de nosotros. Empezamos a acudir a eventos como este, empezamos a reunirnos con asociaciones, con confesiones religiosas,
con entidades que defendían derechos de colectivos determinados, porque eran los que conocían, los que entendían, los que vivían esa realidad, los que eran capaces de trasladarnos esa necesidad para nosotros poder dar una respuesta, ¿no? Llevamos 9 años, desde 2016 que hemos trabajando en ello. Recogemos denuncias administrativas, instruimos atestados, hacemos todo lo que tenga que ver con hechos discriminatorios o delitos de odio, con lo que entendemos con ataques directos a la dignidad de las personas, ¿no? En esa pobreza social de no poder desarrollarte como persona en un entorno cercano como puede ser un ámbito sistémico como tu trabajo, como el instituto donde estudias o en tu barrio, ¿vale? Eso genera un conflicto tremendo, es donde nosotros intervenimos, ¿no? Intervenimos con la ley en la mano, muchas veces, otras veces lo hacemos desde una labor más social, más comunitaria, ¿no? Informando a las personas de la vulneración de derechos que están produciendo o el conflicto que están generando en esa convivencia, para que sean conscientes, ¿no? Porque a veces la gente no es consciente, y mejoramos también de una manera real, que es muy importante, de una forma interna, nuestra actuación, nuestra praxis, ¿no? Nosotros no tenemos un dolo de actuar mal, pero muchas veces por ignorancia lo hemos hecho y lo hacemos, ¿no? Por desconocimiento y porque ignorancia desde el punto de vista del no conocimiento de que estamos faltando el respeto, por ejemplo, a una persona en el tratamiento hacia su orientación sexual, hacia una cultura determinada o un respeto de una confesión religiosa, por ejemplo, determinada, ¿no? No está de más conocer para poder actuar bien. Por eso hacemos formaciones internas, ¿vale? Que han arrojado un resultado muy positivo, porque nos damos cuenta como promoción tras promoción, la policía se va perfeccionando en estas cosas, al final no dejamos de ser personas y somos una parte de la sociedad, una función diferente, ¿no? Para nosotros la diversidad religiosa es algo fundamental desde el punto de vista que tiene que ver con algo directo de las culturas, algo muy dentro de la cultura de los pueblos. En Madrid hay mucha diversidad cultural, hay muchos pueblos representados, pero nos gusta hacer una separación, lo hablaba antes con uno de los ponentes, para el análisis de la intervención policial. La religión va asociada muchas veces a determinadas culturas, pero desde el punto de vista de la investigación hay que separarla porque nos damos cuenta de que se culturizan mucho los conflictos. Hay muchas religiones que están sufriendo ataques que no les corresponden porque la sociedad no las entiende, no las comprende. Podría poner ejemplos muy obvios como un ataque terrorista que se asocia un fenotipo, una apariencia determinada con una cultura determinada y una cultura con una religión determinada. Entonces una decisión política puede acabar en un ataque a un centro religioso, ¿vale? O una persona migrante puede sufrir una agresión sin ser practicante, por ejemplo, de alguna religión, porque se le asocie a ella y haya una hostilidad, una animadversión hacia esa confesión. Pues en toda esta tarea es la que estamos nosotros, en generar convivencia y no solo la coexistencia. Diferenciamos eso porque la coexistencia es compartir todos el mismo espacio sin relacionarnos, sin convivir, sin conocernos. Coexistir no es lo mismo que convivir. Y voy a aprovechar también que han hablado todos de tolerancia. Isabel, la primera en su presentación, la tolerancia está bien entenderla desde el punto de vista del respeto, por supuesto, pero me gustaría añadir que tolerar tiene que ser aceptar esa diferencia, ¿vale? Tenemos que ver la tolerancia desde la aceptación de las diferencias de los demás, porque es solamente cuando aceptemos el derecho del otro a ser diferente, ¿vale? Entenderemos que esas diferencias son iguales, es decir, somos todos iguales, por eso tenemos derecho a ser todos diferentes, ¿vale? Cuando nosotros aceptemos eso, nunca habrá ningún conflicto en el que nos hará perder esa convivencia, la diferencia que nos separa en ese concreto. No sé si lo he explicado con claridad, yo sé lo que quiero decir, es muy tarde, y eso que he tenido que coger menos trenes, menos aves y menos taxis que mi compañero, pero bueno, es eso. La tolerancia está bien, el respeto está bien, pero si yo no comparto y no acepto lo tuyo, demostraré una gran educación hacia ti, dejándote estar.
pero como no lo aceptaré como algo válido, algo normal, que es lo que comentaba también Luis, de el ego, ¿no? Es decir, lo mío es lo normal. Hay un término que es el etnocentrismo, que explica que todo lo voy a ver desde mi perspectiva, mi punto de vista, mi cultura, mi creencia y mi fe, por lo cual lo mío es lo correcto y lo bueno y lo tuyo es tolerable, pero diferente, peor. Entraremos siempre en ese conflicto, ¿no? Entonces, dejar esa pequeña reflexión, y si me lo permitís, para terminar, para ajustarme al tiempo que me ha concedido, creo que es un espacio que se nos permite, termino con una pequeña fábula, ¿no? Que es lo que considero que hacemos nosotros, todos aquí, incluida la Policía de Madrid, y es que en un incendio que ocurrió, alguno la conocerá, en una selva, todos los animales huyeron hacia el río, ¿no? Hacia el agua, ¿no? lejos del fuego, ¿no? Entonces había un colibrí que volaba hacia un lado y volaba constantemente en una dirección, ¿vale? Y encontraba hacia el río y volvía hacia la selva. Entonces el jaguar se le quedó mirando y empezó a reírse, y le preguntó al colibrí qué es lo que hacía. El colibrí le contestó que iba al río a recoger agua y volvía al incendio a echar el agua sobre el fuego, y el jaguar se rió y le dijo: pero tú sabes que tú solo no vas a poder apagar ese fuego. Y el colibrí le contestó: lo sé, soy consciente, pero yo hago mi parte. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, si estáis muy cansados, si estáis dispuestos a un pequeño coloquio. Sí, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo os agradezco muchísimo a todos la intervención, y se queda uno con una sensación muy optimista. Sí, bueno, si no estamos tan mal. Esto funciona, hay que trabajar mucho en este camino, pero esto funciona. Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo me quiero quedar con la última, Paula. Somos colibríes. Sí, eso es Haciendo algo al respecto. A mí me ha encantado porque te da una visión real de la sociedad. O sea, tú tienes tu idea, pero no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que me está haciendo la gente. A mí me hace ver esto, pues te da esperanza y te hace sentirte bien, porque esto no estás solo. Y más gente está trabajando en la misma dirección. Me ha gustado mucho. Yo tengo una pregunta. Es una reflexión y luego, sí, tú como profesional del cuerpo uniformado. Nosotros en el enturismo tenemos la tradición de que cuando fallece una persona, quemamos, incineramos el cuerpo, y la ceniza la tenemos que esparcir en un cuerpo de agua, entiéndase, o el mar, un río o un lago. Entonces, legalmente está prohibido. Ha pasado, unas cuantas veces me ha pasado, sin quitar el drama de la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero ha pasado en Ceuta de nosotros ir en un yate con los familiares del fallecido y abrir la urna y comenzar a esparcir la ceniza y aparecer la lancha de la Guardia Civil y acercarse, y nosotros ya nos quedamos todos así. Y cuando vieron lo que estábamos haciendo, se fueron. O sea, se hicieron un poco como diciendo, mira, estamos... Ahí me gustó esa parte en el sentido humano de decir, bueno, estamos viendo que hay unas personas que posiblemente están haciendo algo que no es legal, porque las cenizas son biodegradables y se disuelven en el agua, pero al mismo tiempo creo que antes de la ley o de llevar su uniforme, vieron el dolor de una familia y dijeron, bueno, vámonos. E incluso algunas veces a lo mejor te pueden llamar la atención, te mira, usted sabe que esto no es así, pero le vamos a dejar. Y me ha pasado en varias ocasiones. Una vez fue con la lancha y otra vez fue durante el COVID. También falleció una persona y esta vez no podíamos coger un barco.
y fuimos a la orilla de una playa a hacerlo, donde esos días, no eran los días de confinamiento, pero eran los días que solo se podía salir a ciertas horas. Y en aquella época mucha gente se convirtió en agentes de la ley. Y entonces éramos 5 personas a las 8 de la mañana depositando la ceniza, y uno que pasaba por allí llamó a la Guardia Civil. Y vino la Guardia Civil y llegaron con el coche y también lo mismo. O sea, no trataron de intervenir. Entonces, mi reflexión es si te ha pasado a ti eso alguna vez, de caso donde había, no digo una flagrante, pero una pequeña infracción de la ley, pero que ha primado un poco por el sentido común o el no crear un daño moral. Bueno, respondo brevemente. No, muy mal, pero tenemos ríos, tenemos estanques, tenemos donde está... a ver, yo entiendo... voy a empezar respondiendo por el final. Sí, me han pasado cosas en las que he tenido que ejercer ahí mi poder discrecional, ¿no? De valorar un poco y de hacer un equilibrio entre la norma y lo que está ocurriendo, ¿no? Entre el sentido común, ¿no? Sí ocurre, y es ahí donde entra la parte humana como persona de cualquier profesión o cualquier oficio, ¿no? No podemos llevar las normas al extremo. Si no existiera un poder discrecional, todo sería un caos. Un policía no puede ser por poner un mal ejemplo, un radar va a denunciar todo lo que exceda la información que tú le metas, pero un policía tiene que valorar algo más. Tendrá que ver si esa velocidad está justificada, si es por un motivo concreto. Si un vehículo está en doble fila, una cámara le hará una foto, pero un policía verá si esa persona ha sufrido un infarto, está recogiendo a una persona enferma. Ese poder discrecional lo hemos hecho y lo hacemos de forma cotidiana, diariamente. Es un poder discrecional que la ley nos otorga y que como ser humano ejercemos siempre en la calle, en el ejercicio de la profesión, porque si no sería imposible. Ya que me ha puesto el ejemplo de las cenizas, sí que se tiene mucho respeto a determinados actos, ¿no? Litúrgicos o religiosos, por la protección que tiene. Es verdad que muchos de ellos, y es una de las partes que también hacemos nosotros, están sujetos a licitaciones administrativas. Que eso casi todas las confesiones religiosas saben perfectamente cuáles son los procedimientos burocráticos para pedirlas. Pero yo creo que esa patrulla se acercó haciendo bien su trabajo para ver qué estaba ocurriendo allí, por si lo que se lanzaba era algo que atentara contra la universidad. Y cuando vieron realmente lo que estaba ocurriendo, pues hicieron lo que hubiera hecho. Sí, Muchas gracias. Yo quisiera añadir que, bueno, que desde representantes de mi confesión, que tenemos designados desde la Unión Budista de España, intervienen cada vez que somos convocados por el Grupo de Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, y después de oír a Fernando, dos cosas sobre su intervención. Es que estamos aquí hablando de las religiones y es que me ha dado la misma sensación que si estuvieras hablando desde la ética de una confesión y además en una línea de respeto y de conocimiento de lo que estáis haciendo, que a mí personalmente me proporciona mucha seguridad. De hecho, se lo he comentado antes, en la Unión Budista Europea se recogen iniciativas de este tipo que en España se han copiado muy limitadamente esta iniciativa en concreto de la Policía Municipal de Madrid, y bueno, ya habéis oído, es algo que a mí por lo menos, como todos somos diferentes de algo, ¿no? Pues me proporciona una seguridad enorme. Y de verdad que cuando a algún político se le ocurre hacer algo bueno, no digo que todo sea malo, ¿no? Pues no, la verdad es que se siente verdaderamente vivir en una sociedad justa. Así que lo único que puedo decirte pues es que muchísimas gracias, me ha parecido excelente. ¿Dónde estáis, Fernando? ¿Cómo se ve? En la calle Plom. No me acuerdo. Está cerca de la Plaza de Liga. Metro.
necesitéis. Una de nuestras especialidades es, por eso, de ahí la formación, es el tratamiento de la víctima. La víctima no es una víctima estándar, digamos que no. Las personas que acuden a nuestra comisaría es gente que sufre, gente que han atacado contra lo más intrínseco de su persona, algo que le conforma como ser humano, que es su dignidad. Han atacado contra algo que es muy íntimo o que le conforma en su propia identidad, con lo cual no es algo que pueda ocultar, como decía Mercedes, que ya deja de ser triste, sino que le convierte en una diana contra ataques, por ejemplo, una apariencia determinada. Entonces, es en esa asistencia víctima donde nosotros encontramos nuestro fuerte, nuestra diferencia con otros tratamientos. No puede haber una sala de espera donde una víctima tenga que esperar 3 horas para que se desmotive y que un policía recoja todo lo que diga, sino que tiene que haber una persona sensibilizada que le lea de una manera digna, que entienda lo que está ocurriendo y que tenga una formación específica para que la víctima se sienta entendida y no revictimizada, no tenga que estar explicando cosas o bien que no se le comprende, o bien que ya se lo ha explicado el de la puerta, al que se ha cruzado. O sea, eso se protege mucho y se entiende mucho, se adapta el proceso a la víctima, no la víctima al proceso. Eso es algo fundamental. Se le da a la víctima lo que necesite. Si hay que reorganizar un relato y la víctima necesita 1 hora 45, será 1 hora 45, no será 5 minutos. Hasta ahora nosotros tenemos esa libertad, podemos dedicar el recurso que tenemos sin límite de tiempo. Entonces creemos que es algo bueno, que están replicando otras policías, también es cierto que lo están haciendo, pero que también hace falta voluntad política y porque todo hay que dotarlo de recursos económicos y humanos siempre. Pero bueno, nosotros desde la comisaría de estos 9 años hemos trabajado en esa línea y nos conocemos mucho de las mesas técnicas que celebramos. Si no nos conocíais, en la calle Plomo, la preguntas oportunas nos tenéis para lo que necesitéis. Luego, si queréis, os dejo algún dato por algún correo para que, si queréis hacer alguna consulta, porque no queréis hacerlo hoy, pues ahí os atenderemos encantados. Si no hay más preguntas, ahora me gustaría regalaros a cada uno un libro.